Hola, ¿cómo están? Estamos una nueva semana en la Hora Liberal junto a Ignacio Briones. Hola, Ignacio. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola a todos. Bien. Hoy día nos tomamos una prerrogativa, ¿no? En nuestra cuarta o quinta edición. Esta es la cuarta edición. Quinta. Completamos un mes, Eso. partimos la nueva. Y como primer mes nos tomamos una prerrogativa que esta vez no invitamos a nadie, estamos los dos. Así que, Ignacio, un gusto compartir contigo esta sesión de la Hora Liberal. Ahora sí que no vamos a saber de qué hablar, porque no tenemos el invitado que nos ayuda. No, pero tenemos mucho tema. Y hay un tema que hace varias semanas lo queríamos conversar. Y yo creo que no hay en este caso el invitado, el mismo panelista que es Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, doctor en Economía, que son las reformas, ¿no? El destino de la reforma y las principales reformas que hoy día se están discutiendo en el Parlamento, ¿no? Porque en las últimas semanas, en los últimos días, se ha empezado a hablar de esta idea de avanzar hacia un pacto fiscal, que es algo que me acuerdo que cuando tú eras ministro nos tocó conversarlo, evaluar esa posibilidad. Al gobierno hace algunos meses atrás, a fines de marzo, le rechazaron su reforma tributaria. Y para que la gente entienda un poco cómo el procedimiento cuando se cae una reforma, que además es una reforma bien estructural, porque el gobierno lo que es parte de sus compromisos emblemáticos de campaña, es la reforma que permite financiar buena parte además de sus otros compromisos de su programa de gobierno. Y cuando se rechaza una reforma, en este caso la reforma tributaria, se rechazó la idea de legislar, que es la votación en general, para que la gente que nos está viendo en su casa, que nos está escuchando en la radio, la idea de legislar es como el titular de la canción, es la idea general y de ahí se discuten los detalles. Y según la Constitución, según la Ley Orgánica del Congreso, cuando se rechaza la idea de legislar, no se puede volver a presentar un proyecto de la misma naturaleza hasta un año después, salvo que hay una pequeña ventanita, ¿no?, que se insista por el Senado en este caso, y que esa insistencia se apruebe por 2/3 de los senadores. Y eso es un poco lo que está buscando hacer el gobierno. Ha tenido una serie de reuniones con el mundo empresarial, curiosamente no ha hablado con la oposición, pero sí ha empezado a buscar instalar esta idea de tener un pacto fiscal, ¿no? Lo mencionó el presidente Boric en la cuenta pública, y insistir finalmente a través del Senado y no tener que esperar hasta marzo del próximo año. Así que hoy día queremos hablar de eso, pero queremos hablar de la agenda pro crecimiento, que está bastante ausente, ¿no? Y de la situación tan debilitada de la economía chilena, y qué mejor invitado de la casa, en este caso el exministro Ignacio Briones. Ignacio. A ver, bueno, primero yo creo que es lamentable que la idea de un pacto fiscal se presente de manera tan tardía, porque hay una diferencia importante entre una reforma tributaria y un pacto fiscal. ¿Cuál es la diferencia para que la gente lo entienda? Para que la gente lo entienda, llevamos varios gobiernos con reformas tributarias, en que cada gobierno quiere recaudar tanto otro y hace una reforma y de paso cambia las reglas tributarias. Y eso es bien malo, porque una cosa es recaudar y la otra es cambiar las reglas. Uno necesita certeza y ojalá reglas claras, estables, que sean pro inversión, pro crecimiento al tiempo que recaude. Y eso te lleva un poquito a la idea de un pacto fiscal o un pacto tributario, que es algo que efectivamente nosotros cuando estamos en el gobierno conversamos. Desde Hacienda yo impulsé una comisión en esa dirección, y cuando fui candidato este era el eje, pacto tributario, pacto fiscal. Hace un año cuando partió el gobierno, me acuerdo que escribí una columna en La Tercera, que soy columnista, que se llama Reforma Tributaria o Pacto Fiscal, punto de interrogación. Y lamentablemente el gobierno optó por la reforma tributaria, una más, que fue rechazada como tú dices, y ahora está esta idea del pacto. Pero el pacto tiene la noción de que es una cosa que va mucho más allá, que trasciende, que te obliga a tener una mirada larga, a levantar la mirada, a pensar los próximos 20 años, cómo tú rayas la cancha y cómo vas más allá de la recaudación propiamente tal. Entonces yo diría que un pacto tiene que tener, primero, un punto, una hoja de ruta tributaria, ¿ya? Un punto de partida, una estación de partida, estaciones intermedias y un objetivo de llegada, en términos de recaudación, a medida que el país crezca, porque uno no se puede saltar pueblo, uno no puede pretender tener la recaudación de la OCDE sin tener el ingreso de la OCDE. La OCDE tiene $20.000 más de ingreso per cápita anual que nosotros. Entonces hay que dibujar esa hoja de ruta, número uno. Número dos, el pacto le tiene que llevar un compromiso mejor gasto, porque si tú le vas a pedir plata a los chilenos, meterse la mano al bolsillo, bueno, es un deber moral asegurarles que está gastando bien. Y yo creo que eso es parte inherente del pacto. El pacto tiene que hacerse las preguntas incómodas, porque en cada una de las reformas tributarias que hemos hecho no nos hacemos las preguntas incómodas y siempre rascamos donde mismo, los sospechosos de siempre, que las empresas
y que las personas de mayores ingresos. Pero cuando uno mira los datos, los fríos números, uno ve que las brechas de recaudación respecto a los países OECD en el largo plazo no están en las empresas. Las empresas en Chile pagan 27%, en los OECD pagan 23%. Tampoco está en el IVA es 19% ya, 19% acá. Están los impuestos de las personas. Esa es la pura y santa verdad. Y es una cuestión difícil porque a nadie le gusta cobrarle más impuestos a las personas. Es impopular. Y por eso que hay que hacerlo con inteligencia, gradual, explicando muy de a poco, con medidas que compensen, ¿no es cierto?, a las personas de menores ingresos. Y esas son discusiones difíciles y largas que tienen que tener un tiempo de discusión con altura de mira que no son los que estamos viviendo hoy día. Oye, si esto se hubiera hecho al principio, quizá hubiéramos podido abordarlo. Fíjate tú que mejorar el gasto te lleva a la reforma del Estado, y la reforma del Estado es la reforma del empleo público, esencialmente, que es un mega tema difícil. Y esto otro de ir aumentando la base tributaria, el número de personas que pagan impuestos y quienes pagan, que paguen un poco más gradualmente, son dos temas peludos que uno quisiera plantearlos en una óptica calmada, de largo plazo, y con un firme compromiso de mejor gasto. Y eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero espérate un poco, Ignacio. Yo ahí tengo una duda, o sea, tengo muchas dudas, pero tengo algunas dudas existenciales, porque estamos promediando el mes de junio, ¿cierto? El gobierno quiere entrar con esto en julio, o sea, en un mes, un poquito más de un mes, ¿no? Llegar a un acuerdo en algo así es algo que toma mucho tiempo y donde yo creo que en este caso las diferencias son gigantescas, porque acá hay dos problemas. Uno, no hay acuerdo respecto a los objetivos tributarios, a cómo tampoco ir aumentando los impuestos, dónde poner los impuestos. El gobierno, lo que uno vio en su primera propuesta, es que básicamente lo que hacía era subir todos los impuestos que iban fundamentalmente al capital, ¿no? El impuesto a las empresas, el impuesto a los súper ricos, la desintegración de los tributos, en fin, afectando fuertemente el crecimiento. Entonces hay ahí una diferencia muy conceptual de fondo, y además en qué te lo vas a gastar. Aunque los tributos no tienen una destinación, no van con nombre y apellido, pero finalmente tú, si aumentas los impuestos, es porque también te quieres poner de acuerdo respecto a cómo vas a usar esos mayores recursos. Y lo que anunciaron, lo que anunció el presidente Boric en la última cuenta pública, súper discutible, ¿no? Anunció usar estos recursos ¿para qué? Para condonar el CAE, digamos que puede ser muy loable darle una solución a los deudores, a los morosos, sin duda, pero una condonación total es una cuestión que además de cara es súper discutible desde el punto de vista de la justicia, digamos, de lo que hay detrás de eso, y también lo mismo la deuda histórica de los profesores, que nadie sabe bien qué es, qué significa, cuál es el monto, y habiendo otras prioridades, salud, en pensión, en fin. Y aquí yo me acuerdo perfectamente el 2014, cuando la presidenta Bachelet en su segundo mandato impulsó una reforma. Chile Vamos, la centro derecha en ese momento, a través de la alianza, la UDI y RN en el Congreso, le pusieron los votos a una reforma donde no había mayor coincidencia ni en los objetivos, ni la forma de recaudación, ni tampoco en los objetivos de gasto, ¿no? Finalmente terminó financiando la gratuidad en la educación superior cuando la primera necesidad es la primera infancia, la educación temprana, los jardines infantiles, la sala cuna, ¿no? Y esa reforma, al final, le pegó fuerte al crecimiento, le pegó fuerte a la expectativa económica. De hecho, desde el 2014 en adelante, 2013-2014, la economía chilena, en términos per cápita, prácticamente no ha crecido muy poco, ¿no? Aunque ha habido pandemia, el estallido, en fin. Entonces, la pregunta es, ¿es factible realmente, dados los niveles de distancia, dada la polarización, dadas las diferencias que hay entre las posturas, intentar hacer un pacto cuando en verdad los puntos de acuerdo son mínimos? Yo creo que ya es demasiado tarde, me temo. Hubiera sido muy valioso haberlo hecho el día 1, porque yo soy un convencido que Chile necesita ir teniendo más recaudación por una sencilla razón. A lo mejor lo que voy a decir no es muy popular, digamos, pero sabemos que hay demandas sociales que financiar y cuestan plata. La reforma de las pensiones a la PGU cuesta plata. Si queremos meterle plata a la educación preescolar y escolar, en serio, tuvimos los datos del CIMSS esta semana, un drama constatar que más del 80% de los alumnos de segundo medio en matemáticas no tienen los conocimientos adecuados o basales en matemáticas. Es un drama tremendo. Entonces esto cuesta plata y no nos podemos hacer trampa en el solitario, y eso requiere ir aumentando la recaudación, pero yo soy un convencido que esto se puede hacer de la mano de, uno, gradualidad, por eso esta hoja de ruta, y dos, con fuerte incentivo al crecimiento, porque tú decías algo importante. Llevamos una década perdida en Chile, estamos estancados en la trampa de los países de ingreso medio desde el 2013. El ingreso per cápita
prácticamente ha crecido cero. Y eso genera descontento. Yo creo que es parte de las razones del descontento que tenemos, porque es un país que su torta no crece, pero el número de invitados a la fiesta crece. El pedazo que nos toca es más chico, ¿no? O no ha crecido. Entonces genera frustración de expectativa y es fundamental reponer el crecimiento del centro. Yo creo que se pueden conjugar ambas cosas, no son incompatibles, pero por eso que eso pasa por una lógica de pacto, donde los incentivos a crecer, que las empresas tengan que pagar menos impuestos, nuestra tasa está alta, y poder recaudar por otros lados, ampliando la base, combatiendo la evasión con mucha fuerza, eliminando exenciones. Todo eso se puede hacer, pero son preguntas incómodas que suponen una cierta pausa, una cierta distancia, un sentarse a conversar, un acuerdo amplio que no se puede hacer contra el tiempo, no se puede hacer contra la espada y la pared en un mes. Eso yo creo que es inviable. No. Y suponen además, y tú lo decías muy bien, un acuerdo sobre qué voy a gastar, porque si a mí me van a decir que la plata es para condonar el CAE, yo lo siento, podría estar muy a favor de que hay que tener un pacto fiscal, pero si la plata va a ir para condonar el CAE, digo no, muchas gracias, honestamente. Sí, además yo creo que en esto hay una diferencia. El tema tributario es bien, las diferencias políticas y ideológicas son bien profundas, porque para buena parte de la izquierda subir los impuestos per se es bueno, ¿no? Sí. Y por lo menos en mi visión, en mi mirada, y desde una mirada liberal, yo creo que subirlo, en el fondo uno está abierto a subir los impuestos en la medida que permita financiar ciertos bienes públicos, ciertas políticas sociales en las cuales estemos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero nunca hay que olvidarse que finalmente aumentar los impuestos es incrementar la carga sobre los privados, sobre las legítimas ganancias que puedan tener tanto desde la actividad productiva en la empresa o también a través de sus actividades personales. Y eso se justifica en la medida que tenga algún sentido y que tengamos y que en el fondo esas políticas sean progresivas, que en el fondo generen mayor justicia social y que generen mayor progreso y mayor bienestar. Y yo ahí, cuando me dicen, oye, ¿sabes que vamos a condonar el CAE o vamos a pagar la deuda histórica a los profesores o vamos a aumentar la contratación pública, que es lo que uno ha visto en el último tiempo? Yo tengo dudas profundas sobre si realmente vale la pena, en la medida que los objetivos que uno tiene de fondo sean tan distantes de los propósitos de quien tiene la iniciativa en esta materia, que es el gobierno. Y por eso que es un pacto, luego la pregunta inicial, y no una reforma. La reforma simplemente junto tal cuenta de plata y la dejo a discreción en qué lo gasto. Un pacto es la mirada más larga. ¿Cómo tengo reglas que incentiven la inversión y por ende el crecimiento? Nos necesitamos con urgencia. Estamos achanchados, estamos en la mediocridad, necesitamos salir de este fango, volver a crecer. Eso es bienestar para las personas, empleo, oportunidad, número uno. Número dos, ¿cómo tengo reglas estables? ¿Cómo tengo reglas más simples? Nuestro sistema es muy alambicado de recorrer. ¿Cómo combato a los evasores? Con fuerza, con sanciones de verdad. Porque ahí hay dinero y no son solo los grandes, son medianos y son chicos. ¿Cómo incentivo la formalización a través del sistema tributario? ¿Y cómo recaudo para financiar objetivos acordados y valiosos para Chile? Pensión es uno de ellos. Educación preescolar y escolar, yo diría. ¿Dónde pondrías tú los recursos? Yo pondría en educación escolar y preescolar. Y aquí no hay vale de plata, ese es un proceso largo, porque tú no puedes entregar plata a fondo perdido. Acá hay que cambiar también los incentivos que tienen los profesores, las escuelas, de forma tal de que todo esté centrado en el alumno y su aprendizaje, y su vida y la construcción de su futuro, de su proyecto de vida. Ahí está la libertad, ¿no? Pero yo creo que esa es una cuestión que no nos podemos seguir haciendo los lesos. Y lo otro es la modernización del Estado, que es súper difícil, porque es fácil hablarlo, difícil hacerlo, todos los gobiernos le hacen el quite. Pero ¿hasta cuándo? Yo creo que este es el momento de que si estamos en un cambio epocal y queremos hacer cosas distintas y transformaciones, ¿verdad? Bueno, hay que atreverse. Y si los gremios quieren paralizar el país, bueno, habrá que tener las medidas y combatirlo y enfrentarlo, porque no es posible el chantaje, ¿te fijas? Yo creo que por ahí va la cosa. Y eso es parte de un pacto, pero eso es una discusión larga. Yo veo muy difícil que la podamos hacer en algunas semanas o meses, ¿no? Sí, no, además que yo creo que un pacto, por definición, tiene que ser ante todo un acuerdo político, ¿no? Porque estas cosas se resuelven en el Congreso. Así es. Y por lo menos lo que uno ha visto, lo que ha escuchado, lo que se comenta es que el gobierno hasta ahora no ha conversado con nadie de la oposición, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Tú fuiste ministro, yo también. Al final uno sabe que esto es una cuestión aritmética. Si no tiene los votos, olvídate, no tiene ni una posibilidad. Y al revés, el gobierno lo que ha hecho, lo que hemos visto es que estaba conversando con los empresarios, que está bien, digamos, es decir, está bien conversar. Y necesita 2/3 en el Senado. Y necesita 2/3. Y para que la gente lo sepa, la gente que nos ve o que nos escucha, cuando uno quiere aprobar una reforma, lo primero que tiene que hacer es la cuenta del almacén, ¿no? Sumar y restar y decir, mira, son 50 senadores, son 155 diputados, por lo tanto yo necesito
En este caso, los 2/3 en el Senado son del orden de 30 y tantos senadores y el gobierno tiene menos de 25, tiene menos de la mitad. Entonces la pregunta es, ¿cómo cuadras los votos si es que no tienes al frente personas que estén dispuestas a pasar para acá? A tu lado, ¿no? Y para pasar a tu lado, tú lo que necesitas ante todo es entregar algunas cosas, concederle a quienes son tus contrapartes algunos de sus puntos. Y hasta ahora lo que uno ha visto es que no hay ninguna concesión y el principal planteamiento de la oposición, que es básicamente una reforma que tenga incentivo a la inversión, al crecimiento, porque crecer es importante, no es una mala palabra y los países necesitan crecer y hasta ahora de lo que sé no hay ninguna medida ni pro crecimiento ni pro inversión, que parece ser una mala palabra muchas veces para muchas personas, no para todos, no quiero ser injusto, pero para muchas personas en la coalición de gobierno. Claro, pero es que yo creo que es el momento de poner esa palabra en el centro, porque efectivamente fue ninguneada, escondida. A quienes nos interesa el crecimiento, poco menos que uno tenía que esconderse. No, acá hay que gritarlo viva voz. El crecimiento al final es la forma como los países aumentan sus ingresos, cómo el Estado recauda más y cómo se puede tener más recursos para hacer mejor políticas redistributivas y apoyar programas sociales importantes. Así que eso es fundamental. Y el pecado, digamos, de la reforma que fue rechazada en el Congreso, en la Cámara, es que no tenía medidas pro crecimiento. Yo lo escribí muchas veces, al contrario, tenía medidas que sobregrababan el capital, y sobregrabar el capital, bueno, sobregrabar la inversión, y sobregrabar la inversión es sobregrabar el crecimiento. Entonces, ¿cómo uno encuentra un buen balance? Porque tampoco se trata aquí de irse para otro lado y decir, no, que acá hay que bajar los impuestos, y uno también lo escucha, ¿no? Uno tiene que tener un buen equilibrio, como todo en la vida, y para eso yo creo que la hoja de ruta, la idea de pacto, de que uno tiene un punto de partida, cuál es la brecha que tenemos hoy día para nuestro nivel de ingresos, 1, 2 puntos del PIB, 2 puntos del PIB de recaudación, ok, definamos el objetivo, ¿a dónde queremos llegar? 5 puntos en 20 años con crecimiento, démosle, pero dejemos fijadas las reglas hoy día y que esas reglas incentiven el crecimiento y den estabilidad a las reglas del juego. Yo creo que esa es la clave, y de la mano de una reforma al Estado que asegure que gastemos mejor la plata. Hay espacios para hacer eso, pero ninguna de esas discusiones son automáticas. ¿Te fijas? Requieren sentarse largo, y yo lo veo difícil. Oye, nos tenemos que ir a una pausa. En una cosa sí tiene razón el ministro Marcel, cuando dice, oye, financiar mejores pensiones y mejores políticas sociales solo con crecimiento es pura teoría, es verdad, es un bluff. Pero también sin crecimiento, también es pura teoría, es un bluff. Se necesita, obviamente, contar con más recursos, se necesita crecimiento. Chile el 2012 y el 2013 fue el país que más creció en la OECD y de los que más creció en Latinoamérica, y este año Chile va a ser el país que menos va a crecer en América Latina. Y esa situación es dramática y eso hay que cambiarla, así que nos vamos a una pausa y después de la pausa seguimos conversando sobre este tema. Agricultura TV. Hola, estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones. Estamos conversando sobre la reforma tributaria en particular, la agenda pro crecimiento. Lo que se comenta es que, bueno, primero no hay mucha claridad respecto hacia dónde el gobierno quiere reenfocar en particular su reforma tributaria. Después podemos hablar un poco de la previsional, que también está bien estancada, ¿no? Pero en el caso de la tributaria, para que la gente tenga una idea, la reforma, el programa de gobierno establecía objetivos de recaudación muy ambiciosos. 4 puntos del PIB. Claro, estamos hablando, no sé, de 21. Más de 10.000, 12.000 millones de dólares. Hoy día se habla de objetivos bastante más modestos, ¿no? 2, 3 puntos, además ya se aprobó el royalty, pero no hay mucha claridad respecto a qué objetivos, qué medidas, qué es lo que se va a implementar. Algunas cosas, al parecer, de hecho, están medias muertas políticamente, como el impuesto a los súper ricos y otras medidas, y el foco estaría más bien en la evasión y la elusión. Tú, Ignacio, que este tema lo conoces bien, ¿hacia dónde crees tú que hay que apuntar o qué cosa es realista hacer en verdad? Porque una cosa es lo que uno dice que quiere hacer, otra cosa es lo que realmente se puede hacer, y una tercera, bueno, ¿y qué es lo que recauda? ¿Dónde y cuánto se debiese recaudar en función de los objetivos que son razonables?
A ver, yo creo que descartaba la idea de un pacto porque requiere más tiempo, yo lo lamento, porque necesitamos Y más ánimo probablemente. una hoja de ruta larga y eso yo creo que ya pasó la vieja. Yo creo que si se avanza, creo que la evasión es algo que es fundamental, es un tema de justicia tributaria, para que se entienda súper en simple y no en económico. Por cada peso que alguien evade, significa que para una misma recaudación ese peso se lo cobran a quien no evade. O sea, le están sobrecargando a usted, señor, los impuestos que paga por cada persona que evade impuestos. Entonces, súper injusto. ¿Ah? Y eso tiene un límite, porque al final, cuando yo decía siempre en las reformas vamos a los sospechosos de siempre, a los que siempre pagan, a los que siempre cumplen, a eso subámosle. Pero eso tiene un límite, hasta que esa persona dice, ¿hasta cuándo me suben a mí? Si mi vecino tiene la misma casa, el mismo auto, no paga ni uno, yo tampoco. Entonces, ¿ya? Entonces, ojo. Es fundamental combatir la evasión y yo siempre he dicho que hay que hacerlo como en Estados Unidos, cárcel efectiva para los evasores. Y no solo los grandes, que es lo que se suele hablar. Acá hay evasores grandes, medianos y chicos, todos para adentro. Porque es un delito. Como todo delito tiene que ser castigado a la altura y eso es disuasivo. ¿Ya? Creo además que esa debería ser el norte de esta reforma si se avanza, dar medidas o herramientas y hacer los esfuerzos por aumentar la recaudación vía evasión, porque es un asunto de justicia. Y yo hasta me atrevería a pensar que parte de lo que se recaude vía evasión se vaya a rebajar la tasa de impuestos de las personas a las cuales se le ha sobrecargado la mano en el pasado. Una cosa de justicia. Yo le devolvería parte de los impuestos vía rebaja de tasa a las personas. Creo que evasión es uno. Lo otro es, en respecto a la elusión, no son lo mismo, evasión y elusión. Elusión está dentro de la legalidad. Pero hay espacio, ¿no es cierto?, para ser más o menos agresivo. Como eso está siempre en la subjetividad, yo creo que lo razonable legalmente es acotar los espacios de elusión, ¿ya? Y no sancionarlos como si fueran evasión, no son lo mismo. Ahora, la elusión tiene un problema, también la evasión, la elusión, que se tiene que demostrar, ¿no? Exacto. Y en el caso de la elusión, en general el Estado tiene mucho músculo a través de los tribunales tributarios, la superintendencia o de quien te fiscalice, y te ponen en una situación bastante desmedrada a la hora de defenderte, ¿no? Porque la evasión quizás es más objetivable, Sí. y es absolutamente condenable y reprochable, pero la elusión es un asunto de interpretación. Así es. Y ahí tú puedes quedar un poco al desnudo frente al Estado, que te puede pegar te puede pegar Por eso con razón, pero también te puede pegar sin razón. Por eso mismo es bueno hacer la distinción y yo creo que es mucho más sano, en lugar de dejar ese espacio de discrecionalidad donde el Estado puede ser juez de parte, es más bien acotar los espacios de elusión en las reglas. Y yo al principio te decía que un pacto debiera ser apuntar también a un sistema tributario simple. Simple es que existan las menos excepciones, que sea una regla lo más pareja posible, y mientras más simple, menos espacios de zigzagueo, de planificación tributaria con sendos asesores. Yo creo en la simpleza, ¿eh? Creo, eso viene de Adam Smith, los sistemas tributarios simples son fáciles de entender por los contribuyentes y fáciles de fiscalizar por los fiscalizadores, y eso es bueno. Pero digamos, evasión es uno. Yo lo otro que avanzaría con fuerza, todo lo que se pueda exenciones, lo he insistido hasta la saciedad. Yo convoqué una comisión liderada por el Sí, presidente ahí uno se mete literalmente en la pata de los caballos o en la rueda de los camiones. De acuerdo, literalmente, pero es el mismo principio. O sea, la exención, ¿qué es lo que es? Es un privilegio tributario legal que yo te doy a ti y te digo, yo pago impuestos y tú no, o tú pagas menos que yo. Pero cada vez que tú no pagas y yo sí pago, quiere decir que la cuenta que yo pago es mayor que la que debiera pagar. Entonces, es la misma lógica, eliminemos exenciones y parte de la recaudación devolvamos a las personas. Me parece de sentido común, dado que le ha sobrecargado la mano en el pasado. Y eso me lleva a que el tercer elemento que yo incluiría, si es que hay una agenda corta, por así decirlo, y ya no un pacto, aunque sea impopular, yo le bajaría el impuesto a las empresas. Porque hoy día las empresas pagan 27% y en la OCDE pagan 23%. ¿Y por qué pagan 27 y no 23%? Por la trampa que nos hemos hecho en el pasado, porque como siempre vamos a los sospechosos de siempre, en lugar de hacernos las preguntas incómodas, de ir sobre las exenciones, de combatir fuerte la evasión y de ampliar la base tributaria, le cargamos la mano a los mismos de siempre, entre otros las empresas, que pagan más de lo que pagan en los países OCDE, y eso obviamente afecta a la inversión y el crecimiento. Entonces, creo que se puede buscar un equilibrio de recaudación, devolución de impuestos o baja de tasas por el otro lado, y quizás eso es lo razonable que uno esperaría en esta pata, siempre con el compromiso de hincarle la mano a mejor gasto público, que creo que de cara a la sociedad es fundamental para validar cualquier cambio. Iba por ningún motivo, ¿no?
El IVA ya es bastante alto en Chile. El IVA no es alto en Chile, no es más alto que en la OCDE, el promedio de la OCDE es 19,2. Pero es como la mitad de la carga tributaria, bastante. Claro, porque nuestra carga es más chica que la de la OCDE, Claro. pero en términos de porcentaje del PIB es como el 10% del PIB, lo que se recauda, lo mismo que en la OCDE. Lo que pasa es que en esos países la carga es 30% y no nuestras 20%, entonces como proporción del total allá es mayor que la nuestra. Pero sí es regresivo y sí es impopular. Claro, pero es un impuesto tremendamente eficiente, difícil de evadir. De hecho, ahí hay un espacio para avanzar en evasión. Les doy un ejemplo. Hoy día la evasión de IVA se estima en torno al 20%, 19% en realidad. Los países OCDE está por debajo del 10%. Si nosotros lográramos, no es fácil, pero como objetivo, llevar la evasión de IVA al 10%, en términos de recaudación eso equivale a 2 puntos de IVA completo. Y eso es un punto del PIB. Uno perfectamente en ese caso, logrado ese objetivo, puede decir, ¿sabe qué? Estos 2 puntos que recaudé, uno se lo voy a devolver a las personas, ¿cómo? Bajando el IVA de 19 a 18, y el otro va para las arcas fiscales. Ahí tienes como una especie de win-win, ahora sí, donde de cara a la ciudadanía tú dices, acá hay un beneficio para usted, y de cara al erario público aumentas la recaudación, y hay un objetivo de evasión detrás que tiene que ser muy celoso, porque hay evasión en Chile, todos sabemos, en Instagram, en redes sociales se pueden comprar un montón de cosas sin boleta, hay mucha gente que no da boleta. Usted contrata a alguien para que le ponga música en una fiesta corporativa de su casa, no hay boleta detrás. No, todo lo hemos visto. Entonces hay que ponerse firme ahí porque al final, insisto, cada peso que alguien no paga es un peso que los que sí cumplimos las obligaciones lo pagamos doble. Oye, Ignacio, un tema que siempre está en la agenda, este gobierno no lo ha puesto mucho, ¿no? Pero en general todos los gobiernos lo tienen en la agenda pro crecimiento, que es casi como un lugar común, ¿no? Un objetivo deseable, estamos todos de acuerdo, pero no parece haber recetas tan claras, y lo único que sí está claro es que el crecimiento en Chile ya no es lo que era, ¿no? Crecimos hasta el 2013, 4 o 5%, y del 2014 en adelante no nos hemos recuperado. Tuvimos un año razonable, que fue el 2018, donde crecimos 4%, pero después estallidos, pandemia, en fin. Y lo único que sabemos es que si no crecemos, en el fondo estamos condenados, digamos, a este estancamiento, a la mediocridad y a que se genere más tensión, ¿no? Porque como tú decías, la torta no crece y cada vez llegan más comensales a la mesa y por lo tanto los precios son más chicos, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí, digamos, realmente que uno pudiese hacer si es que pudiese plantear 2, 3 medidas que hagan sentido, que efectivamente en el corto plazo y ojalá también en el mediano plazo pudiesen hacer una diferencia en el tema del crecimiento, porque si no crecemos vamos a estar liquidados, digamos, y lo único que vamos a estar discutiendo permanentemente es cómo nos repartimos lo que hay y no cómo creamos más bienestar y más riqueza para que todos estemos mejor. Mira, lo primero es decir con mucha honestidad que acá no hay bala de plata, no hay receta fácil ni automática. Esto es como la delincuencia, el que diga que caga con la delincuencia mañana miente. Y el que diga que recupera el crecimiento mañana también, porque hay varias cuestiones estructurales. Pero entre más nos demoremos en abordar esas cuestiones estructurales, bueno, más nos vamos a seguir arrepintiendo y vamos a perder otra década. Ya llevamos una década perdida. Entonces yo creo que la lógica acá es un pacto país pro crecimiento. Eso es muy importante, aunque parezca así como medio marquetero. Si nosotros no somos como capaces... de la época del Lago y Juan Claro, digamos. Pero es que es fundamental ponerle mirada a largo plazo, levantar la mirada. Y como país decir, 1, el crecimiento es fundamental, lo hemos olvidado. 2, pongamos una meta, crecer al 4, al 5%. Timbrémosla, firmémosla. Y luego metámosle contenido. ¿Qué hacer ahí? Yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Primero, por ejemplo, está el tema tributario, que yo creo que no es la bala de plata, pero es algo que ayuda. O sea, las señales pro inversión son fundamentales para apalancar el crecimiento, número 1. Número 2, yo creo que como país necesitamos una suerte de estrategia de desarrollo, una mirada a largo plazo, que diga, mira, nosotros estamos bendecidos por un montón de recursos naturales que el mundo está demandando, la transición energética, el cambio climático está demandando con mucha fuerza, y que ayer quienes nos gobiernan lo consideran como algo paria, la minería, los recursos naturales. ¿Se acuerdan del discurso del extractivismo? Bueno, eso estaba ayer. Eso hay que enterrarlo. Y hay que decir que bueno ser extractivista, porque estamos bendecidos por algo que tiene mucho valor agregado, que puede tener mucha tecnología detrás. Minería metálica y no metálica, a propósito del litio. Energía renovable. La apuesta del hidrógeno verde. Y eso requiere, para que ocurra con las inversiones gigantes que van detrás, un rayado de cancha de largo plazo, reglas claras. Asociado con eso, simplificar la tramitología y acortar los plazos de tramitación. Hoy día un gran proyecto minero
toma 10 años. ¿Cómo no vamos a ser capaces de decir, hagámoslo en 5? Mantengamos los objetivos, los estándares ambientales y sociales, comunitarios, pero hagámoslo más corto, hagámoslo más rápido. Los canadienses están en eso. Copiémosle a los canadienses, ellos quieren tener más minería, mejor minería, no menos minería, como nosotros decíamos hace poco tiempo atrás. Reglas para eso, porque eso no ocurre solo. Tercero, hay que aumentar el ahorro. La reforma previsional es fundamental para aumentar el ahorro. El ahorro cayó 6 puntos del PIB en los últimos años. Para que la gente sepa, ahorro, para los economistas, lo mismo que inversión. Si no hay ahorro, no hay inversión, porque los recursos que se ahorran son los recursos que se invierten en edificios, en carreteras, claro, en hidrógeno verde, en lo que sea. Aproximémoslo así, la inversión en realidad se financia con ahorro doméstico o con recursos que vienen de afuera. Claro. ¿Ya? Pero el ahorro doméstico, de la torta que nos comemos, cuántos pedazos dejamos para comprar máquinas, es fundamental en la inversión. Entonces, si estamos ahorrando menos, estamos invirtiendo menos y vamos a crecer menos. Entonces, es fundamental recuperar el ahorro. Esto es lo mismo que en una casa, que si uno ahorra, lo puede invertir en mejoras de la casa. Sí, y si tú no ahorras y te gastas todo, bueno, vas a tener menos recursos para invertir. Exactamente, es lo mismo, es una excelente analogía. Y la reforma previsional es fundamental para apalancar eso. Ya lo vimos con los retiros, el desahorro que generó, la destrucción del mercado de capitales. Bueno, hay que reponer eso, porque ayer eran palabras pecaminosas, hoy día entendemos, espero yo, la importancia que tiene el mercado de capitales, tasas de interés, recursos para invertir, y es un mecanismo para que tengamos más ahorro nacional, es fundamental. Tercero, y lo hemos hablado acá, que son cosas todas en esta dirección del crecimiento. Con el sistema político que tenemos fragmentado y díscolo, no llegamos a ninguna parte, porque el crecimiento requiere reformas con mirada a largo plazo, y esas grandes reformas con mirada a largo plazo requieren grandes acuerdos. Y hoy día no tenemos posibilidad de acuerdo. Entonces, fundamental, aunque parezca lejano de la palabra crecimiento, cambiar el sistema político. Y ya lo hemos hablado acá, el texto constitucional de los expertos ofrece una súper buena oportunidad para eso. Sí, hay una buena posibilidad. Sí. Y lo otro, yo creo, es la reforma del Estado. La reforma del Estado es dignidad, mejor servicio, mejor orientación ciudadana, pero también son trámites más eficientes, ganancia productiva para el país. Hablábamos recién de los trámites, acortarlo, acelerarlo, hacerlo más diligente, certeza. Finalmente el Estado fija un montón de regulaciones y es el que fiscaliza. Entonces un Estado más eficiente es un Estado también que es pro crecimiento y no anticrecimiento. Entonces yo creo que ahí tenemos algunas palancas. Y volviendo al tema de la educación y del uso de los recursos, pensando largo, hay que meter la plata en educación, preescolar y escolar. Se va a demorar, pero si lo hacemos bien, le podemos cambiar la cara a Chile, pero si seguimos como estamos, creo que nos vamos a encontrar contra un muro, porque crecer supone tener capacidades, personas bien formadas que permitan insertarse en el siglo XXI, que nos está pasando por aquí. Oye, lo que sí, yo creo que al final, antes que cualquier medida específica, es un tema más, no sé si cultural o social, no lo sé, digamos, pero volver a pensar que el crecimiento es una buena cosa. Fundamental. Que no es una mala cosa. Porque, claro, cuando uno ve, por ejemplo, la Estrategia Nacional del Litio, donde trasunta, digamos, la propuesta, que es súper genérica, no tiene mucho detalle, mucha desconfianza a los privados y en general la relación de ciertos sectores, en particular a los sectores más vinculados a prueba de dignidad, que hoy día están en el gobierno, están en la moneda, mientras miren con desconfianza lo que significa la inversión privada, lo que significa la creación de empleo, lo que significa la innovación, la capacidad de innovar, de inventar, de hacer más, digamos, con los mismos recursos, o con menos incluso, que son las ganancias de productividad, mientras en el fondo no se cambie la mirada, bueno, finalmente vamos a seguir en una cuestión media mediocre, donde no vamos a aprovechar todo nuestro potencial. Y tú dijiste una cuestión que es bien importante, que incluso pensando en el futuro de nuestro planeta, ¿no? Pensando en la transición energética, en la descarbonización, Chile tiene buena parte de esas claves, ¿no? Así es. Porque el litio es fundamental para la descarbonización, para la electromovilidad, y el cobre también, digamos. Entonces podemos tener minería verde, podemos ser los principales productores mundiales de litio, y podemos hacer no solo una contribución a que Chile sea un país más próspero, con mayor crecimiento, con mejor empleo, con mejores sueldos, que de eso se trata finalmente, sino que también podemos hacer una contribución enorme a un desarrollo más verde y más sustentable. Y esa cuestión, tengo la impresión de que ese consenso se quebró hace ya una buena cantidad de años y no hemos sido capaces de recuperarlo. Estoy de acuerdo, y por eso que es el momento de volver a instalarlo, porque llevamos 10 años perdidos. Lo vuelvo a insistir, o sea, el ingreso per cápita de un chileno al fin de este año, 2023, no va a ser muy distinto del que tenía en 2013, y eso es un drama.
Quiere decir que todos los años fuimos al cumpleaños y nos estamos comiendo la misma torta y el mismo pedazo. Sí, po. Cuando estábamos acostumbrados a comer una torta más rica y más grande todos los cumpleaños. Entonces eso genera frustración de expectativa. El crecimiento tiene que estar al centro y lo que tú dices es toda la razón. Pero hago una nota de optimismo. Quienes hoy día están en el gobierno, ayer aborrecían de la minería. Y hablaban de que hay que terminar con el extractivismo. ¿Se acuerdan ustedes? Si ese discurso estaba ahí. Hoy día, en cambio, a mí no me gusta la estrategia del litio que desarrollaron, que plantearon. Pero van en la línea de desarrollar la minería del litio y con privado. Lo cual creo que es un avance. Yo creo que es el momento de enterrar definitivamente la tontera del extractivismo. Y hay que tener más y mejor minería, no menos minería. Producir más minerales metálicos y no metálicos. Oye, eso requiere estrategia. Los países mineros más avanzados en el mundo son los más innovadores y los más verdes, fundamentalmente el caso Canadá, el caso Australia y el caso Estados Unidos, que hoy día Estados Unidos es el niño símbolo del hidrógeno y de las nuevas tecnologías no contaminantes de la transición energética. El mismo Chile, si esto se sabe poco, yo soy director de Codelco y me maravillé de conocer. Chile es el líder mundial en block caving, que está para romper la roca a presión. El choque subterráneo es una maravilla de innovación, de ingeniería, de tecnología. El teniente también. El teniente también. Entonces, hay cosas que no valoramos. La gente piensa que como que sacar cobre es a recoger una roca y listo. No. Es moler tierra. Hoy día el cobre estaba a 700 metros bajo tierra. Si usted no lo saca, el valor agregado es cero. Sacarlo tiene un tremendo valor agregado. Y hay que ir a la lógica de Canadá. Canadá hizo la misma reflexión que tú hiciste. Somos ricos en los minerales críticos que soportan y apalancan la transición energética. Bueno, esta es nuestra contribución al mundo y nuestra posibilidad de ser ricos. Aceleremos la producción. Oye, me están diciendo, aumentemos la producción. No tengo que ir a la pausa, así que tu recomendado, serie, libro. Yo me he recomendado un disco, estoy de vuelta en el jazz, fue un momento muy fanático del jazz, un disco precioso, Duke Ellington y John Coltrane. Qué lindo. Una carátula negra, está John Coltrane con su saxofón. ¿Y eso es un vinilo o es Spotify? Está en Spotify, yo lo tengo en CD, también lo tengo en vinilo. Que noventero. Es una joya de disco, uno de los discos más lindos del jazz fino, profundo, y la mezcla de los dos es una maravilla, así que se los recomiendo. Oye, yo muy corto una recomendación que hace rato le tenía ganas y la vi, es un documental que está en Disney Plus que se llama Wildlife, algo así como Vida Salvaje, que cuenta la historia de Douglas Tompkins, Chris Tompkins y Yvon Chouinard. Lo vi, buenísimo. Buenísimo. En la creación de los parques, digamos, en la Patagonia, el Parque Patagonia, Pumalín, ¿no? Es precioso, la imagen increíble, porque además ellos enfrentaron mucha resistencia, mucha odiosidad, y el trabajo que han hecho de filantropía. Primero, creación de empresas, porque a la gente se le olvida, Tompkins fue creador de, creó Sprit, creó North Face, y Yvon Chouinard creó Patagonia, y buena parte de sus recursos lo hicieron, bueno, para crear y proteger estas maravillas de la naturaleza que están en la Patagonia. Disney Plus, Wildlife, es precioso el documental, así que muy recomendado. Nos vamos a una pausa y volvemos. Agricultura TV. Hola, último bloque de La Hora Liberal, y hay un tema, Ignacio, que yo creo que no podemos dejar de comentar, ¿no? Que es tremendamente importante, que tiene que ver con que esta semana se conocieron los resultados del CIMSE, que es el primero que se aplica post pandemia. Se aplicó en cuarto básico, se aplicó en segundo medio, en matemática, en lenguaje, y en general los resultados o fueron malos o fueron muy malos. Era esperable porque la pandemia era obvio que iba a producir un impacto, pero solo haciendo un recuento muy breve, en matemáticas las caídas fueron muy fuertes. Por ejemplo, en el cuarto básico la prueba de matemáticas pasó de 260 puntos a 250 puntos entre el 2018 y el 2022, es la mayor caída registrada, al menos de lo que yo recuerdo en los últimos 10 años. Y en segundo medio cayó de 264 a 252 puntos, una caída ahí también de 12 puntos más fuerte.
Las brechas además se amplían porque cae más en mujeres que en hombres. Sí. El lenguaje hay caídas, no son tan grandes, pero también son caídas importantes, en particular en la prueba de segundo medio. Pero también ahí aparece una cosa que es muy dramática. Cuando uno mira los resultados respecto a los aprendizajes, ¿no? Uno ve, por ejemplo, que en segundo medio, más del 50% de los estudiantes tienen capacidades insuficientes en lectura. Puesto de otra manera, solo el 18% tiene capacidad suficiente en lectura. Y estamos hablando adecuadas, claro. Adecuadas. Y estamos hablando de una persona que no tiene capacidad en lectura, es disfuncional, digamos. Está llegando a la vida adulta, segundo medio, está a punto de salir del colegio, sin el mínimo suficiente para enfrentarte, desenvolverte y tener las capacidades para poder desarrollar tu proyecto de vida. Hasta cierto punto es como que te falte, no sé, que te falte una mano, que te falte un pie. Vas a tener una discapacidad muy feroz, digamos, para poder desarrollarte, para poder explotar tus talentos y poder, no sé, aspirar, digamos, a tener una buena vida, una vida feliz, una vida realizada. Y eso es bien dramático porque además, por lo menos la impresión que yo me quedé escuchando al ministro, escuchando a las principales autoridades, que además hay mucha condescendencia en los resultados. O sea, en el fondo, de una u otra manera, uno entiende que al gobierno le cuesta hacerse un harakiri porque tiene un costo político, pero en el fondo este es un tema que debiese salir de la disputa más ideológica, más de la trinchera, y aquí yo creo que debiese haber hasta cierto punto una emergencia nacional. Este es un tema que debiese, así como hay alertas ambientales, preemergencias ambientales por contaminación, por temas sanitarios también, otro tema dramático de muchas dificultades y muy mal manejo por parte de la autoridad. En el tema educacional es mucho más de fondo, ¿no? Porque aquí lo que estamos haciendo es que estamos condenando a miles y miles y miles de jóvenes, digamos, lo estamos condenando a no realizarse, a no poder desarrollar sus proyectos de vida. Y si antes lo que veíamos en los últimos años era un estancamiento en la calidad de la educación, y eso que Chile ya, cuando uno compara con la OCDE, está en la cola de la tabla, digamos, no estamos ni siquiera en la medianía. Cerramos la tabla de posiciones en resultados de calidad en las pruebas estandarizadas TIMSS, PISA, cuando nos comparamos con los países más avanzados. Hoy día lo que vemos es que ya no es estancamiento, es derechamente caída, se ve mucha condescendencia, se ve poco sentido de urgencia. Tú estás metido en esta comisión que convocó el Ministerio de Educación, en horizontal también el centro de estudio al que los dos pertenecemos, digamos. Este tema se le ha puesto atención, pero da la impresión de que son palabras al viento o de que no hay realmente suficiente preocupación, dada la emergencia que estamos viviendo. Y el tema es bien dramático y nada, pues no podíamos no hacer un punto especial sobre esta materia. Sí, o sea... ¿Qué hacer? Este es el drama de Chile. Hablábamos recién de la importancia de en qué nos gastamos la plata. Yo no me pierdo que esta debería ser una prioridad país obvia. Porque, como tú bien dices, o sea, cuando tienes menos del 20%, menos de 1 de cada 5 niños que tienen el nivel adecuado, ¿ah? En matemática o en lectura, y que el 80% está o en elemental o en insuficiente, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando realmente? O sea, esos son sueños truncados, frustrados, son proyectos de vida, dado que estamos en la hora liberal, en clave liberal, donde la libertad no se puede desarrollar, la autonomía no se puede desplegar ni florecer como uno quisiera. Entonces es un problema ético, un problema moral fundamental. Y también es un problema de crecimiento y de productividad. Porque sin esas capacidades más mínimas no hay posibilidad alguna de que podamos dar un salto. Entonces, esto debería ser prioridad país lejos. Y el gran acuerdo de Chile a largo plazo, sin duda. Y creo que en esa mirada, a mí me parece muy triste que haya condescendencia respecto a los resultados que conocimos. Porque es verdad que algunos podrían haber esperado caídas mucho mayores en lectura. Pero ¿de verdad me van a decir que no es un drama que en matemática hayamos retrocedido 10, 12 puntos? Eso es un 20% de una desviación estándar completa, retroceder 10 años. ¿De qué estamos hablando? Eso es dramático. Entonces esto no debería llamar a ninguna condescendencia ni autobombo, ni menos aún politizar la discusión. Esto debería decir, tenemos la escoba, esta es la prioridad país. Y esta escoba empeoró, no mejoró, empeoró por la pandemia. Y probablemente sigamos viendo empeoramiento porque tuvimos escuelas cerradas mucho tiempo. ¿Ah? Y el daño en aprendizaje y socioemocional está ahí en la escuela. Uno habla con los profesores y lo ven a diario. Entonces,
Esto no puede llamar al inmovilismo, ni al autobombo, ni al conformismo. Acá hay que poner toda la carne a la parrilla en el tema país y ojalá esto sea una prioridad nacional, porque no entiendo cómo alguien podría contentarse o satisfacerse con estos resultados argumentando que podría haber caído mucho más. Francamente creo que eso es mediocre y hay que mirar largo y salir de la mediocridad. Sí, además que a mí me pasa un poco, es parecido a lo que hablábamos antes con el tema del crecimiento, ¿no? Nos preocupamos mucho en los últimos años de poner sobre la mesa probablemente las discusiones equivocadas, ¿no? Satanizar algunas palabras, algunos conceptos, tanto en el crecimiento, en la parte de cómo, primero si era necesario crecer, como que en algún minuto se instaló esta idea de que el crecimiento era dado o que no era tan importante. Dos conceptos muy equivocados. Y en educación, que era mucho más importante preocuparse de, por ejemplo, asegurarse de que, por ejemplo, los malos sostenedores privados salían del sistema o ponerle cortapisa y de potenciar únicamente la oferta escolar pública, que es importante. Si yo estoy de acuerdo con que los colegios públicos tienen que ser de una altísima calidad, pero no nos preocupamos de la sala de clase, no nos preocupamos de los aprendizajes, nos preocupamos de la educación superior y se nos olvida que para llegar a la educación superior hay que pasar por la media, antes por la básica y antes por la preescolar. Y cuando tú no cierras la brecha educativa a nivel preescolar, probablemente ya en la educación superior lo que vas a hacer va a ser remedial, digamos. Vas a tener que corregir las deficiencias de la formación y con eso estás condenando a adultos disfuncionales que no van a tener habilidades mínimas de lectura o que no van a tener capacidades mínimas en operaciones matemáticas sencillas, es que además son importantes para la vida, sacar una regla de 3, una proporción, sumar, restar, dividir, que finalmente es tan importante como saber leer, ¿no? Como tener habilidades que son esenciales para la vida moderna, ¿no? Sobre todo además una vida donde dependemos más de la tecnología, tenemos que tener más capacidades para poder desenvolvernos, ¿no? Y bueno, probablemente perdimos la brújula y hoy día estamos pagando la cuenta. O sea, sin dudas, acá hay una inversión de prioridades que es de loco. O sea, tú conversas con profesores o rectores o decanos de instituciones de educación superior, institutos profesionales, centros de formación técnica, también universidades, todos tienen planes remediales para poder nivelar los hoyos con los que los alumnos llegan del colegio. Pero lo hacen a un costo mucho más alto que el de la universidad, ¿no? El de la educación superior. En circunstancias que, obvio, debería decir, no tengamos hoyos abajo. Vamos con todo a los primeros años. Vamos con todo a apostar a que la educación pública, estatal y particular subvencionada, no tenga nada que envidiarle a un colegio particular pagado. Ese debería ser nuestro desafío. No es fácil, pero allá debemos apuntar. Oye, una pregunta, Ignacio, tú estás metido en la comisión del Ministerio de Educación. Yo vi el mensaje de la cuenta pública. ¿Cuál es la agenda educacional? Yo estoy un poco perdido porque ahí los anuncios fueron básicamente 3, ¿no? Este plan nacional de tutoría, eso está muy bien. Pagar la deuda histórica a los profesores y condonar el CAE. Pero ¿cuál es la agenda real? Yo no lo sé. Para mí es un misterio cuál es la agenda real. Yo empujaba mucho porque la agenda real sea el terremoto educacional. Esto que estamos viendo con el CIMSE. Poner la prioridad, el acento en los niños. Acá la educación tiene que volcarse a los niños de Chile, a los estudiantes. Ellos son nuestra preocupación central. Lo que está alrededor es en función de eso. Los profesores, el Ministerio de Educación, todo tiene que volcarse al estudiante. Y a mí me parece evidente que ante estos resultados, ante este terremoto, esa debería ser la prioridad 1, 2, 3, 4 y 5 del Ministerio. Recuperar aprendizaje, daño socioemocional. Y no el CAE, no los programas de educación sexual. No digo que no sean importantes, pero cuando tú tienes un drama previo de esta amplitud, tienes que poner todo el foco acá. Eso es lo que están haciendo los países que más admiramos. No una empresa fácil, tiene que ser una prioridad país, con épica, donde nadie sobre, donde lo despoliticemos, pero para eso se requiere una cierta conducción de las autoridades que marquen claramente cuál es la prioridad. Y honestamente yo, ante tu pregunta, no tengo respuesta. No se ve agenda. Este debe ser probablemente, que yo recuerde, el primer gobierno donde llevamos más de un año y varios meses, ¿no? 3 meses de gobierno, y no se sabe cuál es la agenda educacional. O sea, cuál es la reforma, o la medida, ni siquiera la reforma, cuál es la medida, además de cosas puntuales, o compromisos de campaña con ciertos grupos de interés, como el caso del Colegio de Profesores, o también quienes han demandado el tema de la condonación del CAE. Piensa que esta semana que conocimos al CIMSE, no está de más recordar que hasta hace pocos meses las autoridades de gobierno estaban por eliminar el CIMSE. Sí.
por suspenderlo. O Entonces, sea, romper el termómetro. ¿de qué estamos hablando? Acá hay que decir algo, hay que tener más mediciones. Algo que yo abogué con mucha fuerza en el Consejo de Reactivación. No me fue tan bien, pero tampoco me fue tan mal, porque al principio nadie quería medir nada. Y terminamos con ciertos instrumentos de medición, no es lo que me hubiera gustado, pero como se comprende, si uno no mide la temperatura, no sabe el calibre de la enfermedad, ni el tamaño de la dosis o la intervención que uno tiene que hacer. Y, si, obvio, y si no tienes termómetro, ¿cómo vas a saber que tienes fiebre? Exactamente, entonces no es un dogmatismo, hay gente que tiene miedo, que dice no, que es la competencia, que estigmatiza, pero por favor, acá los niños al centro, tengo que medir la temperatura de forma tal de asegurar de que nadie se me quede atrás, ese debería ser el objetivo. Espero que ahora el gobierno tiene la pelota, le entregamos las recomendaciones, tome medidas. Que nos sorprendan y que tome medidas, porque sí, las que ha tomado hasta ahora, a mi juicio, son muy insuficientes. Oye, para ir cerrando, en el minuto de confianza, ¿no? Siempre nos pilla el tiempo, pero hay dos temas que me quiero referir muy breve. Uno, esta semana una reunión me pareció muy bien, que fueran los ministros de salud a propósito de la crisis sanitaria, el virus sincicial. Terrible las situaciones que se han vivido, que se han conocido. En esto yo espero que no se pague con la misma moneda con que se le pagó al gobierno anterior de aprovecharse, digamos, y causar un daño que finalmente, o sea, por buscar una ventaja política, finalmente tú terminas debilitando la conducción sanitaria. Da un poco rabia, yo lo reconozco, estuvimos del otro lado, cómo nos pegaron, cómo nos dieron. Asesino. Pero yo sinceramente valoro que hayan estado las ex autoridades del gobierno anterior y espero que lo que ocurrió y el aprovechamiento político que hubo en medio de la peor pandemia no se vuelva nunca a repetir. Y lo segundo, esta semana pasó algo muy grave, muy delicado, hubo 3 ataques con bombas a infraestructura. Y reivindicado. Reivindicado además por un movimiento que reivindica el 18 de octubre. Yo solo quisiera decir que estos temas nunca se pueden mirar, digamos, o nunca es suficiente, siempre hay que ponerle mucho más atención de la que merecen porque este tipo de cosas son muy graves, son muy delicadas, es terrorismo puro y duro, y si no se corta rápido, después nunca se saben cómo terminan, y en la región, en otros países, sabemos de esto, en Chile también lo hemos sabido en el pasado, y me parece que aquí no tendría que haber ninguna vacilación, el gobierno tiene que ser tremendamente severo en esto, y que se pueda investigar y que se pueda capturar a los responsables cuanto antes, porque eso yo creo que es gravísimo. Es gravísimo y hay que anularlos a la brevedad, porque no solo los actos terroristas que tú mencionas, sino que la propia declaración que sacaron es una incitación al odio y a la insurrección que de por sí es un delito. Eso ya merita ir a perseguirlo y condenarlo, ¿no? Así que ojalá que el gobierno tome carta en el asunto. Yo en mi minuto de confianza quiero apelar a un tema que ya un poquito pasó el tiempo, pero me parece relevante, que es la famosa eliminación de la tarifa de invierno. Y más allá de lo técnico, lo traigo acá porque conversando con muchas personas y viendo también cómo el gobierno lo vocereó, se ha deslizado que esto sería un beneficio para toda la población, o para la inmensa mayoría de la población. Yo quiero decirles con mucha responsabilidad que este beneficio, si algo, va a beneficiar al 6-8% de la población y al resto, cero, y capaz que le termine, o lo más probable es que le termine subiendo la cuenta. Entonces, creo que en política es muy importante no jugar con las expectativas de las personas. No hay que vender algo como lo que no es, porque finalmente la gente es mucho más inteligente y termina dándose cuenta de la vendida pomada y termina desprestigiando a la política. Así que ojalá que el gobierno pueda vocerear esto como corresponde, que a lo mejor tiene una justificación otra que una política social, habrá que discutir aquello, pero no puede ser presentado como política social algo que no beneficia a la inmensa mayoría de la población, sino más bien al puñado de personas que tienen un sobreconsumo. Es muy regresivo. Además, oye, al final del día uno cuesta entender el gobierno para qué se metió en esto, en una camisa de 11 varas, que era un tema que no pedía nadie salvo una parlamentaria, y ahora tienen que explicar una muy mala medida. Ya, Ignacio, queridos auditores, radio escucha, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao. Hasta la próxima.